Efesios capítulo 1, vamos a comenzar desde aquí. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia. Dice Efesios 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Este es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y sabemos por qué, porque él no fue de los que siguieron al Señor Jesucristo en vida. Él fue llamado después. Y luego dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús. Este mensaje es para ti que eres un santo y fiel servidor en Cristo Jesús. Dice: para los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Esto fue para los fieles los fieles en Cristo que estaban en Éfeso en ese tiempo, pero hoy es para los fieles en Cristo en estos tiempos en diferentes partes del mundo, porque ahora todo el mundo nos puede escuchar, sea en Estados Unidos, sea en México, sea en Sudamérica, Centroamérica, en todas partes del mundo. Este mensaje es para ti, para los santos y fieles en Cristo Jesús, que están alrededor del mundo. Dice Pablo: gracia y paz a vosotros. En otras palabras, paz de Cristo. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pongamos atención bien, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cristo, todos los que creen en Cristo, todos los que han recibido al Señor Jesucristo, que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos esta bendición. Dice: según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fueses santos y sin mancha delante de Él. Para que fuéramos ¿cómo? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, si tú crees en Cristo, Dios te considera santo y sin mancha delante de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que hemos creído, que hemos confesado la fe, que dijimos: yo sirvo al Señor Jesucristo desde ahora y para siempre, entonces tú recibes esta bendición de ser declarado santo y sin mancha, porque Dios viene por aquellos que son santos y que son sin mancha. Fíjate que esta carta está destinada a los santos y fieles en Cristo. Así dice, así comienza: es para los santos y fieles en Cristo. ¿Cómo te consideras tú? Es necesario todos los días purificarnos, todos los días acercarnos a Dios, todos los días reconocer que necesitamos de Dios, necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos clamar a Dios, necesitamos decirle: Señor, ayúdame, bendíceme, protégeme, aquí estoy, ayúdame con tu Santo Espíritu, bendíceme para poderme acercar, para poder bendecir. Dice aquí, sigamos leyendo, dice el versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados
hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos adoptados hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según por su puro amor y por su pura gracia, es que nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aún la fe es un don de Dios para que tú puedas clamar a Dios, clamar a tu Padre, Abba Padre, que puedas decir: Dios mío, Padre mío, aquí estoy. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Dice: para alabanza de su gloria, de su alabanza. Fíjate cómo dice aquí: según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Cristo Jesús fuimos aceptados como hijos de Dios, puros, santos y sin mancha delante de Él, por Jesucristo nuestro Señor, que nos perdonó de nuestros pecados, nos limpió y nos purificó para presentarnos delante de Dios puros y sin mancha. Para esto es el mensaje de Pablo para la iglesia, para los efesios, pero hoy es para todos los creyentes en Cristo Jesús en diferentes partes del mundo, para ti y para mí, que fuimos declarados santos, que confesamos que somos peregrinos, que vamos de pasada, que estamos aquí para anunciar, predicar y bendecir a las personas que están alrededor nuestro. Así dice la palabra de Dios. Dice: en quien tenemos redención por su sangre. En Cristo Jesús es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En otras palabras, Dios se agradó en salvarnos, en purificarnos, en llamarnos hijos suyos. Fíjate la grandeza de Dios, el grande amor de nuestro Dios, que su voluntad, su anhelo, su pasión era presentarnos delante de Él puros y santos. Dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Porque Cristo vino para darnos esta bendición, para trasladarnos al reino de su amado Hijo, para llevarnos a esa ciudadanía celestial. Versículo 11 dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, a fin de que nosotros nos preparemos siempre, nos mantengamos firmes, sin fluctuar de nuestra fe, sin rechazar, sin ir para atrás, sino avanzando, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, para eso. Y ese es el fin, que seamos para alabanza
de su gloria. En otras palabras, que la gente diga: yo quiero ser como ese cristiano, yo quiero ser como ese mi hermano que sirve a Dios para alabanza y gloria de Dios, no para mal testimonio. Que no se diga que andamos robando, que andamos mintiendo, que andamos haciendo cosas que no son buenas, en otras palabras. Dice: nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Nosotros, tú y yo, que esperamos en Cristo. Él se va a manifestar una vez más. Él vino y resucitó de entre los muertos, pero va a venir una vez más. Recuerda, siempre hay que estar atentos porque Él va a venir una vez más. Pero tal vez antes de que venga, sucederá el recogimiento de la iglesia. Todo esto la palabra de Dios lo dice para que estemos alertas. Porque si hoy o mañana el Señor hiciera su llamamiento, Él quiere que nosotros subamos a su presencia. Dice: en Él también vosotros, en Él también todos los que estáis escuchando, habiendo oído de la verdad, habiendo oído de la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Fíjate la importancia de creer en el Señor Jesucristo. Dice: fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué bendición de Dios! Que Él pueda llenarnos de su Espíritu, que nosotros seamos vasijas, que estemos dispuestos a recibir y a recibir y a recibir la bendición de su Espíritu, porque es poder de Dios para salvación, para bendición de las multitudes, para bendición de las personas que necesitan. Dice que es el Espíritu Santo de la promesa, que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El poder del Espíritu de Dios, que quiere hacer milagros, maravillas, bendiciones en nuestro mundo actual. Pero ¿qué quiere Dios? Que nos apartemos del pecado, que vivamos para Él, no como santuchos, sino que seamos santos y sin mancha, apartados del pecado, apartados de las malas conductas. Dice: por esta causa, Pablo dice, por esta causa. ¿Por cuál causa? De que seamos santos, sin mancha, y que seamos para alabanza de Él y para testimonio de las naciones. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, habiendo oído de que sí crees, de que tú crees, nos apoyamos los unos a los otros. Así nos apoyamos los unos a los otros. Y Pablo dice: y también yo por esta causa, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, de vuestro amor para con los creyentes y para con los que no creyentes. Nuestro amor debe de ser el amor de Cristo. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no se envanece, no se gloría, no hace nada debido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Dice: por esta causa no ceso, no descanso de dar gracias a Dios por vosotros. Pablo orando por los de Éfeso, Pablo orando por los cristianos. Así nosotros, orar unos por los otros, levantarnos unos a los otros, ayudarnos y bendecirnos unos a los otros. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hay que recordar
que debemos de orar unos por los otros. Señor, te presento a la familia tal y la familia tal. Señor, cuídalos, bendícelos, protégelos, envía tus ángeles, envía tu bendición. Es importante, mi hermano, que nosotros nos ayudemos los unos a los otros. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría. Fíjate que está hablando la palabra de Dios, está el verbo de Dios hablando, aquí el Espíritu Santo hablando, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. No para estar tristes y todos allí amargados, llenos de amargura y de rencor y de enojo. No. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién es Cristo. Cristo es Dios manifestado en carne. Es aquel Moisés que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Cristo es aquel Dios manifestado en carne que vino a vencer la muerte, se levantó de entre los muertos porque era imposible que la muerte le retuviera, así dice la Escritura. Para revelación en el conocimiento de Él, de Cristo. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, no los ojos físicos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Tenemos ojos en el entendimiento. Así como tienes ojos físicos para mirar y para ver, también tu entendimiento tiene ojos espirituales para entender los mensajes divinos de Dios. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjate que no son los ojos físicos, sino los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Cristo nos ha llamado. Hay un propósito. Dios te llamó con un propósito, esperando que tú te entregues y que Él pueda depositar de su poder sobre ti, para que hagas milagros, maravillas, para que la gente se reúna y escuchen el mensaje de salvación. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. También para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mira, para que sepamos tú y yo cuáles son las riquezas de su gloria y las riquezas de su herencia en los santos. La cual dice, ¿y cuál? Le aumenta aquí, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Y cuál, dice, la supereminente grandeza de su poder? Porque es poder de Dios. Pablo dijo, sé en quién he creído y sé en quién estoy confiando y sé que es más poderoso. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Fíjate qué poder es la palabra de Dios. Lo voy a leer otra vez, versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, y sobre todo principado y sobre
toda autoridad y sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que tenemos poder de Dios, que la unción de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Creer y acercarnos, venir ante su presencia. ¿Cómo? Con fe. Es necesario en tu casa, en tu recámara, en tu trabajo donde tú vives, que reconozcas la grandeza de Dios. Porque servir a Dios es por fe. No ir al domingo y salirte allí como si no hubieras ido a la iglesia. No. Es vivir, es acercarte, es tener fe. No son los que tienen fe los que están en la iglesia, y hay religiosos también. Pero tener fe te lleva a la iglesia, te hace vivir, te hace que estés cerca del Señor. Porque solamente se le agrada a Dios por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros, tú y yo, somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, somos algo maravilloso, somos algo grande, somos gloria para gloria de Dios y alabanza de Dios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Qué bonito es el capítulo 1 de Efesios. Y va a seguir hablándonos aquí de las bendiciones. Es necesario reconocer su grandeza, que nuestros ojos de nuestro entendimiento, que sean alumbrados, que tengan luz, que podamos entender las cosas espirituales, porque de cierto es que Dios quiere iluminarnos, pues ya nos trasladó de las tinieblas a la luz, ya nos sacó de la muerte y nos dio vida. Ahora nos quiere iluminar, nos quiere revelar, quiere que nosotros seamos lumbreras, que seamos como las estrellas del cielo, que resplandezcamos en este mundo. Es la voluntad de Dios. No sé si me entiendes.